Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que toman generosamente nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Nos vamos a la Argentina. Allí vamos a conversar con Eduardo Donza, investigador especialista en trabajo y desigualdad de la Universidad Católica Argentina. El tema es qué pasa con la pobreza, qué pasa con la indigencia en la Argentina. Según un informe precisamente de la UCA, la Universidad Católica Argentina, la pobreza crece en este periodo donde el presidente Macri lleva adelante un cambios fundamentales en el país, pero que no alcanza para paliar esta situación que genera la economía. Vamos a conversar con Eduardo. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Muchas gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo lo presentamos esto? Unos hablan de pobreza, algunos, por supuesto, hablan también de la indigencia, son dos cosas distintas, aunque parece que todo fuera lo mismo y al fin y al cabo perjudica a la gente de menos recursos. Y el informe que ustedes han hecho conocer, de alguna manera, también nos trae muchísimas preocupaciones, Eduardo. Bueno, como usted decía al principio, ¿no? Lo que es la pobreza, tanto la pobreza como la indigencia en Argentina subió en el último año. Si uno analiza la coyuntura, aumentó desde el año 2015 al año 2016 de un 29 a un 32,9% la población que se encuentra en situación de pobreza. El nuevo gobierno lo que decidió al principio de su mandato, al principio del 2016, era en prolijar algunas variables macroeconómicas, es decir, sincerar un tipo de cambio. En Argentina teníamos un tipo de cambio independientemente de lo que opinaban unos u otros sectores políticos, muy bajo y con una venta limitada a la población del dólar básicamente, y se dio una devaluación para sincerar esa variable macroeconómica que se transmitió a precios, ¿no? La devaluación. Entonces se dio un primer efecto que fue el aumento del costo de las canastas alimenticias y después una reactivación que no llegó todavía al mercado de trabajo para que las familias tengan mayores ingresos. Esa fue la consecuencia en la coyuntura, ¿no? Pero independientemente de esto, Argentina hace varias décadas que tiene problemas estructurales de pobreza, ¿no? Y eso es lo más serio y lo más difícil de resolver. Eduardo, yo leí por ahí en un artículo donde usted es protagonista de una entrevista y usted asegura que el mercado de trabajo ya no es eficiente para salir de la pobreza. Entonces, ¿qué? Bueno, ese es el gran dilema y así hace muy bien en plantearlo usted. Desde mediados de la década del 90 que el mercado de trabajo en Argentina no es eficiente para distribuir los recursos entre la población, por diferentes razones, algunas sencillas, otras largas de explicar. Pero tampoco dio resultado las transferencias desde el Estado, es decir, el gobierno anterior, que estuvo en el gobierno 12 años con diferentes presidentes, que era eminentemente redistributivo, terminó su mandato con un 29% de población en situación de pobreza, con más del 30% de los hogares que reciben algún subsidio del Estado, algún subsidio no contributivo, ¿no? Independientemente de las jubilaciones que vienen por el trabajo. Lo que tendría que realizarse en Argentina para salir en el mediano y largo plazo, en el corto plazo no hay soluciones mágicas, son acuerdos a nivel de desarrollo de políticas de Estado que tengan mucho que ver con la producción, con la educación de la población, que ese es otro problema, pero acuerdos que excedan al sistema político, es decir, que en el cual tienen que estar también los empresarios, los formadores de precios también, porque en los países que tienen una alta inflación hay mucha responsabilidad de los que forman los precios, los sindicatos,
los que en Argentina se denominan organizaciones de base, que son los que representan, asociaciones que representan a los trabajadores que no están registrados y también a sectores humildes que realizan demandas, y el resto de la sociedad civil. Sí se puede llegar a un acuerdo que tiene que ser en muchas líneas, muy profundo, y si esos acuerdos de Estado, con diseños de política de Estado, se mantienen en el tiempo, se puede llegar a una solución. Si no, vamos a estar siempre de este modo, es decir, preocupándonos si la pobreza sube un 2%, o poniéndonos ficticiamente contentos si baja un 1 o un 2%. Eduardo, hay una dicotomía ahí con los datos, porque por un lado se habla de que la brecha promedio de hogares pobres aumentó del 32,4 en el 2015 a 34,9 en el 2016. Sin embargo, tenemos otro dato mucho más grave. Los indigentes aumentaron de 23,7 a 34,7 según el estudio de la UCA. ¿Qué significado tiene esto? Son los más pobres entre los pobres. Son las familias que no le alcanzan los ingresos para comprar una canasta de alimentos. Y los pobres, los que no les alcanza para vivir en forma digna según un país determinado en un momento determinado. En ese sentido, lo que se dio, sobre todo en la coyuntura de 2015-2016, fue un aumento, consecuencia de esta devaluación que hablábamos, muy importante en lo que son el precio de los alimentos. Y también un empeoramiento relativo de la situación laboral de los trabajadores o del tipo de trabajo que realizan los trabajadores de los hogares más pobres. En Argentina se denomina changas a trabajos de muy corto plazo, por una baja paga, ¿no? Que no son constantes, que a veces son de 2 o 3 días, una semana o 15 días. Y el ingreso de esos trabajadores disminuyó entre el 2015 y el 2016 en un 10% casi. El aumento de los precios, y en ese sector específico, ¿no?, que se agravó la situación laboral, hizo que aumente mucho más la indigencia que la pobreza. Si tomamos estos dos datos, el de la pobreza y el de la indigencia, y lo comparamos con, por ejemplo, la década del 50, la década del 70, ¿cómo está la Argentina hoy? De calidad de vida muy elevados. Era un país que estructuralmente, su estructura productiva y su estructura social era diferente al resto de América Latina. Tenía una clase media muy expandida y sectores de servicios, ¿no?, muy expandidos en su economía. A partir de la década del 90, un poco con la implementación de las políticas neoliberales, en un consenso internacional, ¿no?, también de que la moda para solucionar los problemas de los países era el neoliberalismo. En ese momento se agravó todo, ¿no?, y apareció lo que nosotros denominamos una heterogeneidad estructural en la estructura productiva, es decir, hay un sector formal de la economía que tiene alta productividad, que es dinámico, que paga buenos salarios, productos de calidad tanto para el mercado interno como para exportar para el mercado externo. Y hay un sector informal que tiene muy baja productividad, que en general trabaja gran parte de su producción, no está registrada, que en algunos casos llega hasta a formar parte de ese sector trabajadores que tienen un autoempleo, que hacen una venta ambulante, o actividades de limpiezas de parabrisas en la calle, en una esquina, que después piden algo en dinero, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que casi el 45% de los trabajadores está en ese sector informal de la economía. Si ese sector informal de la economía no se reduce, es decir, si no hay inversiones en primera instancia, después que vayan a los sectores productivos, que no sean meramente especulativas, que generen puestos de trabajo y que aumenten la producción, si no se da ese círculo virtuoso, vamos a seguir con este tipo de niveles altos, tanto de pobreza y de indigencia, ¿no? En la Argentina hay mucha polémica cuando se comparan décadas de supuestos éxitos o fracasos. Si tomamos la década del 90, una economía que se abrió al mundo. Y si tomamos la década del 2000 al 2010, una economía que se cerró absolutamente mirándose el ombligo, más allá de otros detalles que se podrían
también comparar, pero estos dos aspectos quizás fueron fundamentales. ¿Qué resumen nos puede dar usted de estas dos décadas comparativamente? Bueno, hasta los dos modelos fueron momentáneamente buenos para disminuir la pobreza en Argentina. Y digo relativamente buenos porque los dos tuvieron un punto de saturación. Las políticas neoliberales hasta el año 1994 fueron exitosas y de ahí en adelante hasta el 2001 que terminaron, fueron en un franco descenso, ¿no? Argentina, que en 1989 teníamos una hiperinflación, un 50% mensual. Y las áreas que se momento encontraron con las políticas neoliberales, el anclaje a un tipo de cambio. Lo que es la década del 2000, lo que empieza es con la crisis de lo que es las políticas neoliberales a fines del año 2001, que la población en situación de pobreza era del 52%, la tasa de desocupación del 21%, y esas políticas redistributivas eminentemente de cerrar un poco lo que era la producción, pero más que nada por de cambio, un valor del dólar muy competitivo que protegía automáticamente. Y después, en segunda instancia, el cierre un poco de las importaciones y exportaciones. Bueno, esas políticas fueron eficientes hasta el año 2009-2010 y después se agotaron y terminaron en niveles de pobreza cercanos al 28-29%. Eduardo, para terminar, tenemos en el informe de UCA que dice que desde fines del 2015 se agregaron 1,5 millones de nuevos pobres, con lo que la cifra alcanza a 13 millones. Esto significa un 32,9% de la población. Actualmente, el gobierno, con sus nuevas medidas económicas, con esta apertura al mundo, ¿puede resolver este problema en un lapso, digamos, lo más rápido posible, 5 años? En el corto plazo es muy difícil de resolver. Lo que se puede hacer es que vayan mejorando con buenas políticas. El problema en Argentina es que desde hace varias décadas tenemos unos niveles de pobreza que, según cómo se miran, haciendo una comparación, una serie homogénea, estaría por arriba del 27%, ¿no? Esto muy relativo según cómo se mida. Pero independientemente de esto, hay un problema y una pobreza estructural. Es decir, que no solamente es por ingresos, sino también es con otros indicadores que nosotros generamos, como la calidad de la vivienda, los servicios del hogar que tienen las familias o no, la asistencia de los jóvenes y los niños a los establecimientos educativos. Pensemos que la mitad de los jóvenes en Argentina no terminan el estudio secundario. Lo que es también la calidad del empleo, que uno de los problemas más serios es la precariedad laboral. Y también el acceso a la salud y el acceso a los medicamentos. Si uno lo mide con esa pobreza multidimensional, que así se denomina, el 52% de los hogares tienen por lo menos un déficit. Y 2 o más déficits, como lo suelen medir los organismos internacionales, lo tienen el 29% de los hogares. Lo cual habla que no es solamente un problema económico de resolución en el corto plazo, sino que la estructura social en Argentina tiene problemas serios, ¿no? Y es lo que hay que ir atacando desde diferentes frentes, básicamente un frente educativo, también lo que son los servicios en los hogares. Pensemos que en muchos hogares hay hacinamientos, es decir, los jóvenes y los adolescentes son expulsados del hogar porque no están cómodos en su hogar. Se ponen también en una situación de calle, de estar en un ambiente que puede ser proclive a atender a adicciones, tratar de conseguir dinero fácil con el narcotráfico. Es decir, una problemática muy compleja, muy estructural, de difícil solución en el corto plazo, y solamente con políticas de Estado bien focalizadas, consensuadas y sostenidas por los diferentes gobiernos a través del tiempo, puede venir la solución. Bien, Eduardo, para cerrar, el presidente Macri ha prometido en campaña, y ahora lo sigue reiterando, se está buscando con estos cambios en la economía lograr la pobreza cero. Técnicamente hablando, excluyo la parte política. En 2 periodos,
¿hasta dónde puede llegar con éxito el presidente con su promesa? Bueno, lo que puede ser es que en un término de un mediano plazo, de 5 o 6 años, reducir algunos puntos, ¿no? Lo que sí en Argentina es importante que desde el Estado, desde el gobierno, se enuncie que hay un objetivo, una meta, tal vez una utopía, pero un punto para dirigirse en el horizonte, que sea pobreza cero. Lamentablemente en Argentina venimos de un periodo entre el año 2007 y el 2015 que increíblemente para otros lugares del mundo el Instituto de Estadística no era confiable y el Instituto de Estadística Oficial no era confiable y malversaba los datos, ¿no? Se ha llegado al absurdo de que algunos funcionarios digan que en Argentina había menos pobreza que en Alemania, otros que realizaron una medición de la pobreza cuando ya directamente se dejó de medir desde la estadística oficial, que medir pobreza estigmatizaba a las personas. Entonces, que un gobierno lo nombre, que se puedan desarrollar programas específicos, que se pueda debatir y que eso esté en la agenda del gobierno, ya es un hecho importante. Muchísimas gracias. Eduardo Donza, investigador especialista en trabajo y desigualdad de la Universidad Católica Argentina, esa universidad que antes tuvo al cardenal Jorge Mario Bergoglio en épocas de arzobispo de Buenos Aires como gran canciller de esta alta casa de estudios. Muchísimas gracias, Eduardo, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por el contacto. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.